Recientemente estuvimos viendo la definición de analiticidad. Para recordar, tengamos en cuenta que una función compleja es analítica en cierto z0 perteneciente a su dominio si existe un entorno abierto de z0 tal que f es derivable en todo elemento de ese entorno. ¿Sí? Cuando nos referimos a entorno abierto, decimos que no tiene que incluir la frontera porque sobre la frontera había puntos donde yo no podía definir algo así. Un disquito alrededor de ellos donde hubiera solamente puntos donde la función es derivable, porque eventualmente en la frontera también tomaría números complejos donde la derivabilidad no existe o no puede darse, ¿sí? Así que esto como para recordar un poco la definición de función analítica. Vamos a ver ahora algunas propiedades, algunas consecuencias de la analiticidad. Supongamos que tenemos dos funciones complejas que son analíticas en cierto conjunto A abierto, ¿sí? Es decir, sin el borde, incluido en C. Entonces, la suma y la resta son analíticas. Suma y resta de analíticas es analítica. Producto de analíticas es analítica. Cociente de analíticas es analítica en todo A menos aquellos puntos donde G se anula. ¿Sí? Y además, por último, la composición de analíticas es analítica. O sea que el conjunto de funciones analíticas con estas definiciones nos va quedando bastante numeroso y bastante bien definido. Veamos ahora ejemplos de funciones analíticas. Un ejemplo claro son las funciones de la forma z a la n con n número natural. ¿Sí? Estas funciones son analíticas. Estas, ¿sí? Que solemos ver en los desarrollos de los polinomios, justamente dan como consecuencia que los polinomios sean funciones analíticas. ¿Sí? Esto implica que si p de z es un polinomio complejo, entonces P es analítico. ¿Por qué? Porque es combinación de todas estas. Otro ejemplo de función analítica, bueno, las exponenciales complejas. ¿Sí? Las exponenciales complejas, si se acuerdan, eran las que se definían así, donde teníamos e a la x por coseno de i más i seno de i. ¿Y por qué esto es analítico? Bueno, justamente, si ustedes tienen u de xi, que es e a la x coseno de i, y b de xi igual a e a la x seno de i, van a verificar las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, en este caso yo quiero ver si verifica que la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y que derivada de b con respecto a x es menos derivada de u con respecto a y. Vamos a chequear esto. Esto no hace falta que lo hagan siempre. Yo cuando defino que la función es analítica acá, listo. Usan que
las propiedades de analiticidad que vimos recién. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedan las derivadas parciales? La derivada de u con respecto a x es esto mismo. La derivada de b con respecto a y. Por otra parte, la derivada de b con respecto a y es también e a la x coseno de y, o sea que se verifica la igualdad. Pasemos ahora a esta otra, a la segunda condición de Cauchy-Riemann. La derivada de u con respecto a y es menos e a la x por seno de y, mientras que la derivada de b con respecto a x es igual a e a la x por seno de y. También se chequea la igualdad para cualquier número complejo x más y por y. ¿Sí? Las igualdades quedaron exactas. Esto quiere decir que la exponencial compleja es analítica en todo su dominio. ¿Y qué quiere decir todo su dominio? Bueno, que es analítica en todo C. Y es ahí cuando nos referimos a que es una función entera porque es analítica en todo el plano complejo. Las funciones trigonométricas vamos a ver que también son analíticas porque, por lo visto en el apunte teórico, la función coseno se puede escribir así. Como pueden ver, es una combinación de funciones analíticas, suponiendo que, por lo que ya vimos, que la exponencial es analítica. Entonces, el coseno de un número complejo es una función analítica. Y el seno también. El seno, recuerden que es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2 por i. Nuevamente, combinación de analíticas es analítica. De esto también se desprende que otras funciones trigonométricas complejas son analíticas, como la tangente, cuya fórmula es seno sobre coseno, la cotangente, la secante, la cosecante, son todas analíticas. Son todas analíticas porque son combinaciones del seno y del coseno. También las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico y coseno hiperbólico de un número complejo son analíticas también por ser combinación de funciones analíticas. Van a poder ver que el seno hiperbólico se puede escribir como el seno trigonométrico, pero de i por z, y el coseno hiperbólico, uno lo puede escribir según su definición: e a la z más e a la menos z sobre 2. Bueno, para el seno hiperbólico vale algo similar, solo que escrito así. Nuevamente, combinación de funciones analíticas da analíticas. Y de acá se desprende que la tangente hiperbólica, que es nuevamente seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, me faltó la h, es analítica. O sea, son todas analíticas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es muy importante. Si veo que es una función analítica y me toca derivarla, no me tengo que preocupar por la cuestión de si verifica Cauchy-Riemann. Por ejemplo, supongamos que nos pidan derivar esta función. Tratar de ver si esto verifica Cauchy-Riemann es cuentoso y en vano, porque acá veo que tengo cociente de funciones analíticas.
tengo trigonométrica dividida una cuadrática, en particular un polinomio, ¿sí? Grado 2 cuadrática. Entonces aplico las reglas de derivación como hacíamos con funciones reales. No me preocupo por Cauchy-Riemann porque yo ya sé que cociente de analíticas es analítica, así que van a verificar Cauchy-Riemann seguro. Entonces hago derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, que es 4iz más 1, dividido el denominador al cuadrado. Regla del cociente. Y ahí tenemos la derivada calculada. Puede ser que el ejercicio también me pregunte si esta función es entera. ¿Será entera esta función? Bueno, para que sea entera necesito que sea derivable en todo C. ¿Sí? Esa es la condición para que una función se considere entera. Pero bueno, eso no va a ocurrir en este caso porque si analizo, al ser un cociente donde se anula el denominador, voy a encontrar que esta cuadrática tiene raíces, ¿sí? Todos los polinomios complejos tienen alguna raíz. Entonces, en este caso, si saco factor común z por 2iz más 1, voy a encontrar que esto se anula cuando z vale 0 o cuando 2iz más 1 vale 0. Entonces ya acá tengo un punto que está fuera del dominio. Y de esta se desprende que 2iz es menos 1, que z entonces es menos 1 sobre 2i, que es lo mismo a i medios. Entonces el dominio de f son todos los complejos menos el 0 y el i medios. En conclusión, no es entera porque ni siquiera es continua en estos dos números complejos. Si no es continua, no es derivable, por lo tanto, no cumple la condición de ser derivable en todo C. No es derivable en todo C. Pero sí va a ser derivable en todo su dominio por ser cociente de analíticas.